Capítulo 15. Barcaster y Ulgrim estaban frente a frente en la sala de pruebas del laboratorio del nigromante. Una distancia de 5 metros era casi lo máximo que podía ofrecer la no tan grande sala. Observando la tensa disposición del espadachín y la intensa y concentrada mirada del mago, un observador externo podría haber supuesto que los amigos se habían enzarzado de repente en un duelo. En cierto sentido, lo eran. Ulgrim se movió rápidamente. Un parpadeo, y el kunai atravesó el aire con un silbido, aparentemente desapareciendo de la mano del espadachín, solo para caer con un estruendo al suelo, en el montón de sus predecesores. Ulgrim blandió su arma con rapidez, pero la magia de Barcaster fue aún más rápida. Cuando el brazo del guerrero se movió, el fino polvo gris oscuro que cubría el suelo alrededor del mago surgió hacia arriba, creando un escudo plano y ovalado, tan fino que era invisible de perfil, delante del lanzador. Lo que no le impidió repeler los golpes del espadachín, tanto ordinarios como con técnicas, durante media hora. El nigromante estaba probando su primer hechizo de ceniza. Vamos de nuevo con el catón. El mago observó el lienzo incrustado de diminutas partículas de lo que una vez fue la vida, y luego se sumergió en su propia mente, buscando concentrado los fallos en la estructura del hechizo. Esta era la quinta versión de la marca que había llegado a la fase de pruebas prácticas, y las anteriores también, hasta el último momento, habían parecido bastante factibles. No había necesidad de preguntarle a Ulgrim 2 veces. Una corta serie de sellos, y una bola de fuego del tamaño de varios puños fue enviada al mago. No se desintegra con chispas al encontrarse con el escudo de las cenizas. Una sensación de satisfacción creció en el alma del Barcaster. No parecía haber ningún signo de inestabilidad en la estructura del hechizo ni huecos en la tela de cenizas. Quizás ahora era el momento de pasar a pruebas más serias. El mago había abierto la boca para sugerir a su amigo que se trasladara al campo de pruebas cuando fue interrumpido por un frenético golpe en la puerta del laboratorio. El nigromante, al captar la mirada desconcertada de Ulgrim, se limitó a encogerse de hombros y fue a abrir la puerta, cerrada con llave como siempre. En los 6 meses transcurridos desde que obtuvo su feudo, era la primera vez que se le molestaba aquí. Segundos después, mientras abría la puerta, Barcaster se quedó mirando al shinobi de mediana edad con su uniforme de Konoha. A juzgar por la falta de chaleco, uno de esos genios perpetuos que servían de recadero a la administración. El Chunin Namikaze recibe la orden de presentarse ante el Hokage inmediatamente. El visitante soltó la frase cuando se abrió la puerta del laboratorio. Curioso. Su padre nunca lo había convocado tan formalmente. Excepto como parte de un equipo, antes de las misiones a Kiri y Sunu. ¿Estaba pasando algo serio? El mago dejó escapar su última pregunta mientras se desabrochaba la capa. No tengo forma de saberlo. Pero el Hokage está en una especie de reunión, desde allí me enviaron. Lo haré. Voy a seguir mi camino. Y, volviéndose hacia Ulgrim, que acababa de acercarse al oír su voz, dijo, terminaremos esto más tarde. El espadachín se limitó a asentir como respuesta. No deben estar donde faltan los 3 Jounins. Había un claro sonido de irritación en la voz de Shikaku Nara mientras repetía la frase una y otra vez. No tenemos ningún otro especialista así. Nadie más lo hace. Minato objetó pacientemente por enésima vez. El tercero en la conversación, Fugaku Uchiha, prefirió sorber su té en silencio, convencido de que cada uno de los contendientes se encontraba por su cuenta. ¿Qué tipo de especialistas, Biju? El Onmyoji debería ser enviado aquí, si se toman en serio sus palabras. No creo que Jiraiya saque el tema sin una buena razón. Minato siguió manteniéndose firme. El Hokage y sus 2 asesores se encontraban en una de las varias salas de reuniones que había en la torre del jefe de la aldea, un piso por debajo de su despacho. Las paredes estaban pintadas con pintura clara y colgadas con mapas de Konoha, varias partes del país del fuego y países cercanos. Una gran ventana dejaba entrar la tenue luz del sol de invierno. El centro de la sala estaba ocupado por una gran mesa rodeada de una docena de sillas. En la mesa había utensilios de té, un mapa del continente y un montón de papeles. Durante media hora, los shinobi allí reunidos habían estado discutiendo las noticias que había recibido Jiraiya y la posible misión que se derivaba de ellas. Hokage, Sama, la cabeza del asistente permanente de Minato se asomó por la puerta entreabierta, su hijo está aquí. Hazlo pasar. Un segundo después, los ojos azules de Naruto miraban al cuarto con la misma tranquilidad de siempre. El Chunin Namikaze había llegado. Al ver la presencia de los asesores, su hijo aparentemente decidió mantener las cosas formales.
No hay formalidades, dijo el Hokage, toma asiento. Esperando a que el hijo tomara asiento en una de las sillas vacías, Minato, sin dar vueltas, preguntó sin rodeos. Naruto, tu poder es el más cercano al más allá que conocemos. Por eso te he llamado como un experto. Minato dudó. ¿Cuál es tu opinión? ¿Los fantasmas existen? Sí. Minato parpadeó. Su hijo no se pensó dos veces la respuesta. A juzgar por las caras estiradas de Shikaku y Fugaku, tampoco se lo habían esperado. ¿Los has visto? Preguntó Shikaku, entrecerrando los ojos hacia Naruto. Sí. ¿Dónde y en qué circunstancias? El molesto analista no iba a quedarse atrás con su víctima. En su laboratorio. Los he convocado. Se hizo el silencio en la oficina. El shinobi miró sorprendido a Namikaze hijo, sin saber cómo responder a tal afirmación. Minato fue el primero en despertarse, comillas porque no me lo contaste. No creí que fuera importante, hasta ahora esta área de uso de Sito no ha tenido ningún uso práctico. Los fantasmas son absolutamente inútiles. La voz de Naruto permaneció firmemente calmada. Sí. Minato se frotó las sienes, intentando encajar en su cabeza la información que había recibido. Así que, en primer lugar, tu poder te permite trabajar con fantasmas, y en segundo lugar, ¿crees que no son peligrosos? Yo sí. Los shinobi se miraron entre sí. Creo que debería dejarle leer el mensaje de Jirai. Fugaku decidió interrumpir la conversación. Que dé su opinión. Barcaster reflexionó rápidamente. En los pocos trozos de papel que le habían dado para leer, su padrino había esbozado la situación en la tierra del Tigris donde ahora se encontraba, en términos secos y breves que no se asemejaban en absoluto a los habituales giros coloridos del escritor. Este pequeño país se encontraba muy al oeste de Konoha, en el extremo opuesto del continente. No tenía ninguna aldea oculta propia, solo un par de clanes shinobi pequeños y bastante débiles. Cuando era necesario, el daimyo local recurría a Iwagakura, que tenía su sede en la tierra vecina. Sin embargo, esta vez los shinobi de Iwa no pudieron hacer frente a la misión. El problema, sin embargo, era una invasión de fantasmas. Según el informe de Jirai, en los últimos 6 meses se han producido más de un centenar de ataques a pueblos y caravanas comerciales en el país del Tigre. Los pocos supervivientes describieron a los atacantes como figuras borrosas y translúcidas sin rasgos faciales definidos. Los cuerpos dejados en los lugares de los ataques parecían momias, similares a las que dejaron los técnicos del nigromante. Al mismo tiempo, todos los objetos de valor permanecieron en su sitio. Bueno, mientras los saqueadores no les pongan las manos encima. Jirai ya había sacado la conclusión lógica de lo que había descrito, de que el infierno que estaba ocurriendo en el país del tigre se basaba en algo similar a las habilidades de Naruto, y sugirió enviar un séptimo equipo para tratar de resolver el asunto con las fuerzas de Konoha. Eso fue muy interesante. Barcaster estaba siendo astuto, diciéndole a su padre que los fantasmas eran inútiles. Sí, lo que quería decir con esa palabra, los débiles reflejos de los mortales que habían ido a renacer, que a veces se encontraban más allá de la franja, no tenían ningún valor. No tenían voluntad, ni memoria, ni poderes de ningún tipo. Pero no eran los únicos habitantes de ese lado. Los especímenes más raros tenían alguna apariencia de vida y, habiendo sido arrancados al mundo real por algún nigromante, podían incluso influir en los vivos de una manera u otra. Entre ellos, por ejemplo, los comedores de almas tan queridos por Barcaster en una vida pasada. Entre los dos extremos había mucho espacio para muchas más variedades de matar seres intangibles. Aunque el propio nigromante no conocía esos hechizos, se había encontrado más de una vez con el legado de generaciones muertas de lanzadores en Cairn. Los fantasmas verdaderamente peligrosos no eran nuevos para él. Pero, ¿de dónde venían en este mundo? En todos los años de su segunda vida, el nigromante solo se encontró con un indicio de magia una vez. En ese momento tenía 6 años. Poco después de revelar su Kekkei Genkai, su madre lo llevó al templo de la máscara del clan Uzumaki. Esta pequeña estructura estaba situada en las afueras de la ciudad y era bastante antigua. También fue llevado al santuario del clan Uzumaki, que se encontraba en las afueras de Konoha. Pero a pesar de ello, estaba en buenas condiciones, tanto Kusina como los otros descendientes de Uzumaki que se habían establecido en Konoha, vigilaban su santuario. De pie frente a la pared de máscaras de madera idénticas que era la principal atracción de la única sala del templo, su madre le habló en voz baja de Shinigami, el dios de la muerte, patrón del clan Uzumaki.
La leyenda decía que una de las máscaras podía invocarlo si se llevaba puesta. Pero nadie sabía exactamente cuál, porque todos eran iguales. Y si alguno se equivocaba, el Shinigami ya no acudiría al solicitante. Segunda fila desde abajo, tercera desde la izquierda, podría haber dicho entonces el nigromante, pero no lo hizo. La máscara simplemente telefoneó con una afinidad por la muerte. Nunca antes un Barcaster había encontrado un objeto tan parecido a ese poder. Ni siquiera las espadas de Ulgrim de una vida pasada le habían parecido tan claras, aunque había matado a miles de seres sensibles con ellas. Sin embargo, en la historia de su madre había escuchado algunos detalles interesantes. Dejando de lado la ficción creativa sobre la apariencia del dios, sus gestos pintan una imagen de una criatura del otro lado que se asemeja a un devorador de almas. Tal vez incluso superior a él en el desarrollo. Volvió al templo al día siguiente, solo. Y, por supuesto, se puso la máscara. Pero no había pasado nada. El mundo a su alrededor seguía tan mágicamente tranquilo como antes. Ninguna entidad de otro mundo se precipitó hacia el mago. Como había esperado, en principio. No había fantasmas en Konoha como clase. Al menos, no desde que nació. Era aquí, en el mundo material, donde su magia estaba limitada por el ancho de banda de su cuerpo y las habilidades de su mente. Al otro lado de la muerte, solo importaban la voluntad y el poder. Ambos no se vieron afectados por el renacimiento, y allí, más allá, el mago brilló como el faro más brillante de la noche, proclamando a todos los que vivían allí, aquí hay un poder que no puedes prever. Como en el pasado, su mera aparición ahuyentaría a los habitantes del inframundo. No está ligado a la magia, por supuesto. Esa era la razón principal por la que su arsenal de fantasmas se limitaba al devorador de almas y a la simple sombra de los difuntos. El primero justificaba el poder que había que poner en un hechizo para atraparlo a pesar del vacío que rodeaba al nigromante, mientras que el segundo era tan primitivo que requería meras migajas para los estándares de Barcaster. Lástima que no hubiera esperanza de desarrollar un hechizo para el dios local, a diferencia de la mayoría de las otras áreas de la magia, el estudio de las criaturas de ese lado, incluso en el caso de Barcaster, requería no solo sofisticadas herramientas de artefactos, sino también ayudantes cualificados. No había ningún lugar donde conseguir ambas cosas. Se adentró en el templo un par de veces más, comprobando si aparecía de repente algún habitante del lugar, pero todo fue en vano. Y luego, en otro lugar, toda una invasión de fantasmas, aparentemente similares a los que había encontrado en las antiguas mazmorras de la vieja Arcovia, una de las regiones históricas del imperio. Ciertamente, quería participar en el acto. Reconozco que lo que Jirai ya describió es posible. Finalmente el mago rompió el silencio que se había instalado en la sala. Yo mismo he trazado algunos caminos hacia algo de esa naturaleza, aunque todavía no he visto ningún resultado. Gracias por su opinión. Minato, que había estado absorto en sus propios pensamientos, se animó. ¿Puedes destruir a los fantasmas de Nathan? Supongo que sí. Barcaster no tenía ninguna razón para pensar que los hechizos que fueron efectivos contra los espectros en Cairn fallarían aquí. El Hokage miró a sus consejeros. Bien. Ya puedes irte. El nigromante dudó un poco, reflexionando, pero aún así, con un silencioso gesto de despedida, se levantó y salió de la habitación. No tenía ninguna razón racional para interferir en este asunto más que su propio interés. Sin embargo, eso no sería un argumento lo suficientemente fuerte para el Hokage, que no tenía ni idea de la fuerza y los conocimientos reales de Barcaster. Habría que reflexionar sobre ello, por si su padre decidiera no intervenir en la crisis de un país lejano. Hubo silencio en la habitación durante un rato después de que Naruto se fuera. Supongo que hemos resuelto el tema de los forenses. Minato finalmente habló. Bueno, digamos que, dijo Shikaku con el ceño fruncido, echándose hacia atrás en su silla, yo no llamaría a tu hijo vago. Pero aún así, creo que sería prematuro enviar al séptimo equipo a una misión de rango S. Minato hizo una mueca, Nara estaba retomando su discusión interrumpida. Kakashi y Jirai ya estarían con ellos, un refuerzo más que suficiente. El Hokage volvió a objetar. ¿Te das cuenta de que el rango S se trata principalmente de la imprevisibilidad? Esos dos no son de mucha ayuda contra un enemigo intangible. El enemigo intangible es la preocupación de Naruto. Minato respondió secamente. Le empezaba a molestar la terquedad del hombre de las sombras. Veámoslo así, ¿qué ganará esta misión? No contamos el dinero, no supondrá ninguna diferencia significativa para el erario. La política, por otro lado.
El país de los tigres se encuentra al otro lado del país de la Tierra. No tiene fuerzas shinobi significativas. Desde el punto de vista estratégico, es irrelevante para nosotros. Nara, siendo el principal estratega de Konoha, no se disculpó en su opinión, permitiéndose incluso interrumpir a Minato. Este último no se sintió en absoluto ofendido por ello. En su pequeña compañía el rango no era un honor. Sí, en caso de guerra, no desempeñaría un gran papel. Pero en tiempos de paz. Minato se levantó, gesticulando enérgicamente por la sala. En tiempos de paz es un valioso socio comercial, no tenemos mucho contacto con países con acceso al océano occidental. Mientras tanto, se obtienen de allí ingredientes raros para fabricar medicamentos, que ahora compramos a precios exorbitantes. Además, no tienes en cuenta el trasfondo político del caso, el equipo de Iba, que, por cierto, está formado por Jounins, ha desaparecido. Y entonces llegan un montón de chuninis de Konoha y resuelven el problema. ¿Te das cuenta de la seriedad de esta oferta para el mercado de pedidos de la costa oeste? ¿Estás seguro de que deberíamos dar una oferta así? Shikaku seguía con el ceño fruncido. Ya nos estamos preparando para la guerra, en silencio. Tal insolencia, desde el punto de vista de Iba, podría acelerarlo. Minato se detuvo en la ventana, mirando los tejados de Konoha. Si se acelera, lucharemos. Nuestra tarea es ganar el mayor peso político y económico posible. Eso es más importante que un pequeño aplazamiento del conflicto, que se sigue escribiendo con una horquilla en el agua. Yo diría que el país del Tigris no tiene ningún papel estratégico. Fugaku entró en la conversación de improviso. En caso de guerra, podríamos trasladar las tropas a la costa oeste por mar, evitando el continente desde el sur. Desde allí podrían llegar a la parte trasera de Iwa. Eso, por supuesto, si tenemos un aliado en esa parte del continente. Ah, y si todo va bien con Suna, es posible un paso por el país del viento. Fugaku no pudo verlo, pero el rostro del Hokage, que seguía mirando por la ventana, se ensombreció al mencionar a Suna. Minato, sin embargo, permaneció en silencio. Tonterías, replicó Shikaku con mal humor, es demasiado lento en las realidades actuales. Pero, en cuanto a la política, no tienes nada que decir al respecto, ¿verdad? Minato se apartó de la ventana y miró fijamente a su asesor, exigente. Nada, Nara levantó las manos indicando que se daba por vencido, la política es su dominio. Shikaku se quedó callado y luego añadió. No me gusta la idea de que mi hijo vaya a una misión de rango S siendo solo un chunin. No estoy seguro de que esté preparado para algo así. Se hizo el silencio en la sala durante un rato. Así son los shinobi, dijo Fugaku filosóficamente, mirando el fondo del tazón de té. El séptimo equipo está tan preparado como puede estarlo. La voz de Minato se suavizó después de que Shikaku finalmente hablara directamente de sus preocupaciones. Nuestros hijos también están en ella, no lo olvides. Y nosotros también estamos preocupados por ellos. Es como si hubieras nacido con un kunai en las manos, resopló Shikaku. Shikamaru no es así. No te avergüences de sus méritos, dijo Minato. Y después de la forma en que Hiruzen le enseñó. De acuerdo, me rindo. Shikaku volvió a levantar las manos. Todas las personas de nuestra profesión, tarde o temprano, tienen que dejar que sus hijos vayan a una misión para la que, como padres, creemos que no están preparados. Fugaku era claramente la voz de la sabiduría hoy. Shikaku solo suspiró fuertemente en respuesta. Bien, si hemos tomado una decisión en principio, discutamos los detalles. Minato se sentó de nuevo en su silla, acercando el mapa a él. Miyu estaba tumbada en la cama de su habitación, con las manos detrás de la cabeza y mirando al techo con la mirada perdida. Así que ese día había llegado. Con la rutina de las misiones de rango C y B convirtiéndose en rutina, había olvidado de alguna manera sus antiguos temores, empezando a sentirse como una kunoichi experimentada. Pero hoy, mientras permanecía atenta en el despacho de la Hokage, escuchando su nueva misión, la palabra rango S volvió a despertar las viejas inseguridades. No, ciertamente Sasuke y Naruto eran fuertes, y Shikamaru tampoco estaba mal. Además de Kakashi, además de Jiraiya, el famoso Zenin esperando en su lugar. Seguramente podrán cubrirlos. Si llegan a tiempo. Si pueden hacerlo. Miyu estaba asustada. Ella, médico profesional, no necesitaba forzar su imaginación para imaginar las innumerables formas de morir que podrían encontrar en una misión de este nivel. El hecho de que Naruto hubiera pedido 2 días para prepararse antes de salir a la misión no mejoraba las cosas, más bien lo contrario.
Si estaban fuera de las puertas en cuestión de horas, simplemente no habría tiempo para estar nerviosa, su atención estaría ocupada por la rutina habitual de hacer el equipaje y el largo viaje que le seguiría. Ahora lo único que tenía que hacer era quedarse en casa, intimidándose poco a poco más. Bien, es suficiente. Tomando aire entre los dientes apretados, Miyu se sentó con dificultad en la cama. El hecho de que se repitan estúpidamente los mismos pensamientos pesados no hará que nadie esté mejor. Sea cual sea la misión del equipo, era su deber proporcionar a sus compañeros de armas toda la atención médica que pudiera. En eso era en lo que tenía que concentrarse. Acercando su bolsa de fuin hacia ella, comenzó a desempacar todo su contenido, revisando meticulosamente las provisiones. En principio, todo estaba en orden, como siempre. Miyu conocía bien su negocio. Sus reservas de antídotos y estimulantes estaban siempre llenas y al día. Las medicinas y vendas usadas se reponían diligentemente después de cada misión. Después de repasar su equipo y asegurarse de que todo estaba previsiblemente en orden, la Irgenine se sentó de nuevo en la cama y frunció el ceño hacia la pared. Esta vez, sin embargo, se contuvo para no volver a sumirse en pensamientos pesados. La mejor manera de distraerse era hacer ejercicio. Asintiendo para sí misma, Miyu cogió su bolsa habitual y salió de la casa de un salto para dirigirse al campo de entrenamiento de su equipo. El comienzo del invierno de este año no fue muy acogedor. La naturaleza parecía tener dificultades para decidir si todavía era otoño o invierno. Los árboles estaban desnudos con las largas hojas caídas. Había nevadas ocasionales por la noche, que se derretían al mediodía, añadiendo otra carga de barro al pavimento. Un ceño fruncido de nubes bajas y grises completaba el cuadro, añadiendo perfectamente al estado de ánimo infeliz de la kunoichi. Cuando se acercaron al campo de tiro, estaba claro que ya había alguien allí. Lo más probable es que Sasuke ya estuviera allí, ya que podía oír el distintivo silbido del aire y el crepitar de los rayos desde el claro. Miyu se acercó y se detuvo para contemplar el espectáculo que podía ver. El Uchiha se paseaba por el claro, primero envuelto en una nube de barridos de espada indistintamente rápidos, luego iluminando los árboles circundantes con los destellos de los relámpagos de sus espadas, y después cambiando repentinamente a movimientos lentos y persistentes de alguna kata desconocida para Miyu. Rara vez llegaba a ver las sesiones de entrenamiento privadas de Sasuke, solo cuando, como ahora, él decidía, por alguna razón, utilizar su rango de mando. ¿Dónde solía entrenar? Nadie, excepto quizás Naruto, lo sabía. Y ahora Miyu disfrutaba viendo los hipnotizantes y gráciles movimientos de Uchiha. Su compañero de armas había dado un considerable estirón en los últimos tiempos, transformándose imperceptiblemente de un joven robusto a un guerrero delgado y poderoso. Miyu suspiró furtivamente. No podía decir que estaba enamorada de Uchiha. Pero su primera asociación con la frase chico guapo había sido durante mucho tiempo la imagen de un espadachín. Si él decidiera acortar la distancia entre ellos pasando a una relación más íntima que amistosa, a ella ciertamente no le importaría. Mientras tanto, Uchiha se había fijado en ella. Y así fue, el Sharingan ardió en las cuencas de los ojos del espadachín con un fuego familiar. Deteniendo su torbellino, agitó una mano de saludo, de la que desapareció instantáneamente la hoja. También ha decidido estirar un poco las piernas. Lo que siempre le ha gustado a Miyu de su compañero de armas es su carácter despreocupado. Normalmente Sasuke no se preocupaba por nada, era alegre y despreocupado. Más o menos. Una vez más, la Yerenina suspiró. Lanzaré mi kunai con un impulso. Si quieres entrenar, házmelo saber. El Uchiha se dio la vuelta, sacando de nuevo sus espadas y comenzando su danza. Tras observar los movimientos del espadachín durante unos segundos más, Miyu aún se dirigió al borde del claro, donde uno de los muros que protegían el bosque de las técnicas había sido pintado como diana. La siguiente media hora transcurrió en relativo silencio. El Uchiha seguía revolviéndose en el claro en algún lugar a espaldas de Miyu. Ella misma se concentró en trabajar con su cuerpo. Modificar el propio cuerpo era una de las opciones típicas de desarrollo del Irgenin marcial. Miyu se había embarcado recientemente en este camino, y estaba infinitamente lejos de Tsunade Senju, que podía, sin ningún chakra, romper una pared de piedra con un golpe de su puño. Pero algo ya estaba funcionando. Convertir el chakra justo en el interior del cuerpo, distribuyéndolo habitualmente a través de los músculos del brazo, dando una potencia extra a las células ligeramente alteradas. El kunai se hundió profundamente en la pared de piedra, hundiéndose en el monolito hasta el anillo. Poco a poco,
Miyu cogió el ritmo del ejercicio poco sofisticado. El cuerpo hacía todo lo necesario, al parecer, por sí mismo. Reforzar, lanzar, repetir 10 veces, soltar el kunai, volver al punto de partida, y otra vez. Los pensamientos sombríos volvieron a cruzar mi mente. Lo estás perdiendo, chica. La voz de Sasuke llegó por detrás de ella, inesperadamente. Sobresaltada, Miyu difuminó su disparo, enviando el kunai muy por encima del objetivo. Absorta en sí misma, no se dio cuenta de que su compañero de armas se acercaba. ¿Qué quieres decir? Intentó disimularlo como si no lo entendiera. Sobre cómo no bateas por debajo de 70 sobre 100, aunque hace tiempo que no bajas de 90. Miyu dirigió su mirada al objetivo. De hecho, la distribución de los agujeros que marcan la ubicación de los impactos dista mucho de ser ideal. Estaba a punto de bromear con ello, pero se detuvo. Que Biju, ni Sasuke ni nadie de su equipo se había reído nunca de su debilidad, ni siquiera cuando era solo un lastre. Maullando antes de la misión. Suspirando, admitió honestamente a Miyu. Empezaba a pensar que había ocurrido algo grave. La despreocupada respuesta hizo que la kunoichi soltara un grito ahogado, mirando con indignación a Lucia, que sonreía serenamente. El rango ese era más que serio. La voz de Miyu estaba llena de indignación. Oh, vamos. El espadachín agitó una mano. La misión solo recibió ese rango debido a la distancia y a la oscuridad de lo que ocurría allí. Si realmente fueran fantasmas, Naruto lo descubriría. Si realmente son fantasmas, entonces Kakashi y Jiraiya podrían machacar a cualquiera. Todo lo que tenemos que hacer es mantenernos al margen. Demasiados descuidos, murmuró Miyu de mala gana, cruzando los brazos sobre el pecho. Se rascó el pecho, cruzando los brazos en señal de frustración. El espadachín bajó la cabeza en señal de arrepentimiento, suspirando desafiante. Bueno, no puedo evitarlo, no estoy acostumbrado a tu talento para actuar. Miyu estaba a punto de contestarle bruscamente cuando el Uchiha levantó la cabeza, mirando atentamente el rostro de la kunoichi, haciendo que se atragantara con la frase que había empezado. A veces, la máscara de la jovialidad se deslizaba del rostro del espadachín, revelando a alguien mucho más duro y sabio. La particular y cruel sabiduría de un viejo guerrero. No tiene sentido preocuparse, Meu, no vas a ir a ninguna parte de este riesgo. ¿Crees que podrías cambiar a un trabajo de retaguardia, establecerte en un hospital? Miyu se estremeció. El Uchiha había adivinado exactamente sus pensamientos anteriores. Por supuesto, no podía irse ahora que la misión, de hecho, ya había comenzado. Pero sus remordimientos por no haberlo hecho antes, por conseguir el chaleco Chunin. Sí, lo eran. Mientras tanto, Sasuke continuó. No pude. Demasiado tarde. Ir a trabajar por horas, hacer curaciones rutinarias en el arroyo. Rara vez, cuando tiene suerte, participa en operaciones complejas. Ya no podrás hacerlo. No podrá olvidarse de la modificación del cuerpo. No puedes olvidar las técnicas elementales. Todas esas habilidades de lucha que has trabajado tan duro para perfeccionar. No puedes renunciar a tus habilidades en las artes marciales. El campo de batalla es el único lugar donde podrás alcanzar todo tu potencial. Ya has cruzado la línea que separa el mero oficio de matar del arte. Y no puedes dejar de usarlo. Miyu se quedó en silencio, asombrada por la inesperada reprimenda verbal y seria de su compañera. Céntrate en el objetivo de sobrevivir. Para empezar. Se produce un breve silencio. En todo caso, el cuervo no es el único secreto de Naruto. Y yo también tengo algo. El guerrero serio volvió a desaparecer, dando paso a un tipo despreocupado. AHH. Una descorazonada Miyu captó lentamente la última frase de Uchiha. Bueno, adiós. Me tengo que ir. Y un sonriente Sasuke se alejó con la sombra, desapareciendo al instante entre los árboles. Para ahí. Un grito de indignación de la intrigada kunoichi resonó en el claro. El pequeño salón de la mansión de Sarutobi estaba decorado con un estilo clásico. Tabiques de madera, puertas correderas, cortinas de bambú que cubren las paredes. El mobiliario era igualmente ascético, solo una mesa baja con una tabla de shoji y un juego de té, y un soporte separado para los utensilios de fumar del maestro. El tercer Hokage y su actual aprendiz, Shikamaru Nara, estaban sentados en cojines que reposaban directamente sobre el tatami que recubría el suelo. Hiruzen daba una calada pensativa a su pipa, examinando el tablero y contemplando su próximo movimiento. La atención de Shikamaru también estaba en el tablero, aunque toda su postura delataba una gran tensión.
Para él esta sesión no era un entretenimiento, sino otra sesión de entrenamiento de un profesor muy exigente. Sosteniendo una taza de té en la mano derecha, ahuecaba los dedos de la mano izquierda en un patrón que solo con gran imaginación podía adivinar el sello de la concentración. El partido llevaba media hora y su mano izquierda empezaba a acalambrarse, pero no podía negarse a sostener el sello. Finalmente, el profesor hizo un movimiento. Exactamente el movimiento que Shikamaru esperaba. Un delgado flagelo de sombra animada surgió de la oscuridad bajo la mesa y se enroscó alrededor de uno de los nudillos del tablero, desplazándolo a una nueva posición en el movimiento de vuelta. Has perdido. Con un gemido de alivio, Nara se recostó en el suelo y comenzó a amasar la palma de su mano izquierda. Te equivocas, aprendiz. En la voz del anciano había una expresión de irritación sorprendida. No, mira tu burro. Hiruzen miró de cerca el tablero, estudiando el entorno de su figura principal. No se tardó mucho en saber a qué se refería Nara. Ryuo, que había acabado misteriosamente a su lado, estaba cerrando una simple y evidente trampa, dejando a Oso sin movimientos posibles. No había forma de que se le escapara algo así. El antiguo Hokage cerró los ojos, reconstruyendo mentalmente toda la secuencia de movimientos, tratando de averiguar cómo y cuándo le había atrapado el aprendiz. ¿Aplicaste el genjutsu en cuanto entramos aquí? Sí, la voz de Shikamaru, que volvía a sentarse erguido, rezumaba satisfacción. He cambiado los nudillos de la reserva, para que tomes mi Ryuo como Yoshi desde el principio y, dejándolo caer sobre el tablero, lo muevas en consecuencia. Hiruzen esperó, exhalando humo pensativo y observando la situación en el tablero. Finalmente se dignó a dar su opinión. Bien hecho. Me has pillado. Las ilusiones sutiles fueron definitivamente la elección correcta de su parte. Volviendo la mirada hacia su aprendiz, el anciano añadió. ¿Así que el nuevo sello por fin funcionaba? Más o menos, asintió Shikamaru mientras se servía una taza de té. Funciona lo suficientemente bien como para permitirme mantener un genjutsu sencillo también. ¿Te quedas corto? El anciano clavó el tallo de la pipa en dirección a Nara de forma instructiva. No solo fuiste capaz de mantener dos técnicas, una de ellas bastante difícil, sino que fuiste capaz de pensar en el juego. Shikamaru hizo una mueca. Con el telón de fondo de lo que está haciendo Naruto, es un poco. Agitó la mano vagamente en el aire. Naruto. Sarutobi dio otra calada sin prisa y dejó salir una nube de humo aromático al aire. No deberías mirarlo demasiado. Los Kekkei Genkai son muy específicos. Controlarlos es en gran medida instintivo, a diferencia de sus técnicas. Sí, lo recuerdo. Pero las cadenas de chakra son igual de fáciles de usar. Nara se opuso. Hiruzen suspiró, no tenía nada que objetar. La capacidad del hijo del cuarto para utilizar técnicas de rango a sin sellos era bastante impresionante. Volviendo a soplar su pipa, cambió de tema. ¿Cómo califica su preparación para la misión? Alto, no dudó en responder Nara. Nuestros últimos enfrentamientos con los Nukenin en misiones de rango B terminaron en algo más que victorias. Sasuke y Naruto noquearon a sus oponentes en cuestión de segundos, casi en el acto. Una misión no consistía solo en luchar. En la voz del anciano había un matiz de orientación. Sobre todo porque la tarea que tiene ante sí es bastante vaga. Naruto cree que sabe cómo lidiar con los fantasmas. ¿No estás confiando demasiado en él? Esa es una declaración bastante arrogante. Solo que no has interactuado con él, dijo Nara con una sonrisa torcida. Naruto es racionalidad pura y refinada. Si de repente se equivoca, lo sabremos enseguida y podremos largarnos de aquí. Desde luego, no se va a callar para encubrir su error. Muy bien, si ese es el caso. No me gustaría perder a un aprendiz tan prometedor. Hiruzen sonrió astutamente a Shikamaru. Respondió con una sonrisa igualmente burlona. No te librarás de mí tan fácilmente. Habían desarrollado una relación muy peculiar durante un periodo de tiempo. La posición inicial de Hiruzen, como el mayor y más sabio que se había hecho cargo del Shinobi Verde, se derrumbó contra el notable intelecto del joven Nara, que también había conseguido perder el respeto por los títulos y los rangos en algún momento del camino. Por otra parte, Shikamaru complacía francamente al anciano con su diligencia y eficacia. No había esperado tanta dedicación de un miembro del clan notoriamente perezoso cuando empezó a trabajar con el hombre de las sombras. Dado que Nara, aunque no se acobardaba ante él, no sobrepasaba ciertos límites, Sarutobi aceptó la situación. Bueno, se está haciendo tarde, y deberías dormir un poco antes de irte. Lo llamaremos una noche. Shikamaru se limitó a asentir, levantándose.
La familia Namikaze tuvo un desayuno completo este día, lo cual era bastante inusual. Normalmente, Kusina era la primera en levantarse para preparar la comida para toda la familia. Minato fue el siguiente en levantarse, para salir corriendo al trabajo tras un rápido desayuno. Barcaster fue el siguiente visitante en la cocina. Después de devorar flemáticamente lo que su madre le servía, el mago partía hacia el campo de tiro o su laboratorio. Sin embargo, últimamente no suele asistir al desayuno y se queda a dormir en el laboratorio, para disgusto de Kusina. Uy era la última en despertarse, normalmente se las arreglaba para quedarse dormida y atiborrarse de comida mientras corría hacia la academia. Pero esta mañana, toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Barcaster, observando el momento para sí mismo, pero sin darle mucha importancia, saludó y se sentó en su asiento. En un minuto ya estaba destrozando la tortilla que le habían servido, repasando de nuevo en su cabeza los esquemas de los amuletos creados apresuradamente en los que había estado trabajando los 2 últimos días. El principal problema de su misión le pareció al nigromante la indefensión de sus compañeros frente a los fantasmas. Solo Ulgrim podía ofrecer alguna resistencia, las cuchillas necróticas de sus espadas no podían destruir a un enemigo intangible, pero sí alejar a los espectros. El propio espadachín no se andaba con chiquitas, ya que tenía algunas técnicas muy específicas de Niklade en su arsenal. Pero los demás no tenían esa protección. Tuvieron que idear rápidamente amuletos capaces de forma totalmente pasiva, ya que sus compañeros no eran magos. Tuvo que idear rápidamente amuletos capaces de dar a los demás al menos algo de protección. El esquema al que llegó finalmente funcionó como una especie de espejo, reflejando, más allá del borde, el poder del propio don del mago, extendiendo el aura de rechazo del nigromante sobre sus asociados de una manera peculiar. El mago no dudaba, en principio, de que el esquema funcionaba, pero la distancia a la que el amuleto seguía siendo eficaz, así como el alcance de esa eficacia, era una cuestión abierta. Pero no pudo producir nada mejor en pocos días. Y así terminó en el último momento, llegando a casa hace solo 5 horas. Barcaster fue sacado de sus cavilaciones por la pregunta de Uy. Hermano, si mueres en una misión, ¿puedo tomar tu kata? Minato jadeó al escuchar tanta franqueza. Uy. Hubo un claro gruñido bestial en la voz de la sorprendida Kusina. El modelo social sugería claramente que la hermana tenía muy poco tacto al hacer esa pregunta. Sin embargo, el nigromante hacía tiempo que había notado que su hermana comprendía sus reacciones mucho mejor que otras personas, a excepción de Ulgrim. Probablemente porque había formado parte de su mundo durante toda su vida. En cierto modo, eso facilitaba la comunicación con su hermana, ya que le ahorraba tener que considerar muchos matices. Lo que, en este caso, era falta de tacto. Barcaster, como ocurría a menudo, no lo entendía. En su opinión, la pregunta era bastante lógica. No es probable que mi capa sobreviva a una situación así. Y si te refieres a la antigua, puedes quedarte con ella, ya no la necesito. Barcaster se dio cuenta hace tiempo de que su antigua capa de barrera era muy del agrado de Uy. El modelo social sugería que hacer un regalo así a su hermana sería muy útil para reforzar su relación. Pero el nigromante, de alguna manera, nunca llegó a hacerlo. Cuando Uy escuchó la respuesta, se quedó con la boca abierta al principio, y luego, soltando un chillido tan fuerte que podría haberse considerado un ataque, se levantó furiosa de su asiento. Abrazando al desconcertado Barcaster, salió corriendo hacia el primer piso, dejando caer su desayuno a medio comer y gritando algo sospechosamente parecido a comillas hermano, eres el mejor. Mientras avanzaba, Kusina, que no había tenido tiempo de regañar a su hija, solo pudo apartar los ojos, mirando hacia donde Uy había estado sentada hace un segundo. Barcaster, por su parte, anotó mentalmente la necesidad de perfeccionar el modelo social. La reacción emocional de su hermana fue mucho más allá de lo que había previsto. Ejem. Sí. El Hokage habló indeciso. Bueno, le daré una. La mirada de Kusina no auguraba nada bueno para Uy. El mago optó por permanecer en silencio, volviendo a su comida. El resto del desayuno transcurrió en silencio. Barcaster sospechó que los demás percibían la misión actual de alguna manera especial cuando sus padres salieron inesperadamente a despedirse de él. Naruto, buena suerte. Su padre le miró extrañamente serio. Kusina, por su parte, lo abrazó en silencio, aunque sabía muy bien cuánto le disgustaban esas muestras de emoción. Gracias. Adiós.
El nigromante respondió con familiaridad, dirigiéndose hacia la puerta con cierto desconcierto.